Bienvenidos a un nuevo relato, comunidad miedista. Es momento de escuchar relatos, historias en lugares rurales e inhóspitos, donde lo macabro se oculta en la oscuridad. Escucha este episodio completo, si puedes. Me llamo Javier Hernández, tengo 41 años, soy originario de Temacac y trabajo como guardia de seguridad privada desde hace más de 12 años. Hace tiempo me asignaron un servicio en una bodega aislada por la zona de Jilotepec, rumbo a los ranchos que están saliendo hacia Soyaniquilpan. No era parque industrial como tal, era una bodega sola, rodeada de campos de cultivo. Mi turno era nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Para llegar, tenía que meterme por un camino de terracería recto, como de 1 kilómetro. No había casas, no había postes, puro terreno abierto. En esa temporada los campos estaban secos, sin sembradío, pura tierra gris y plana hasta donde alcanza la vista. Una noche como a las 9:45, mi carro empezó a fallar. Se jaloneó feo cuando estaba como a 200 metros de la entrada de la bodega. Pensé que era la batería o algo eléctrico. Se apagó y ya no quiso avanzar. Me bajé tranquilo. La luna estaba fuerte esa noche. Iluminaba bastante. No sentía miedo porque ese camino no lleva a ningún lado más que a la bodega. Si alguien quisiera saltar, no sería ahí. No hay nada. Abrí el cofre y saqué mi lámpara. Empecé a mover cables y a revisar la batería. Fue cuando escuché un lamento. No era grito como de borracho, era como un quejido sostenido. Me quedé quieto unos segundos tratando de ubicar si era algún animal. Seguí revisando. A los pocos segundos volvió a escucharse, un poco más claro. Ahí sí levanté la cabeza. Apagué la lámpara por reflejo y miré hacia el campo. A lo lejos vi algo blanco, una silueta. No distinguía bien qué era, pero parecía estar elevada del suelo, como medio metro arriba. Pensé que tal vez era alguien caminando con ropa clara y que por la distancia se veía raro. No sentía miedo al principio, más bien confusión. Seguí lo mío, pero el lamento volvió, más largo, más grave. Volví a mirar y noté que la silueta ya no estaba tan lejos. Eso fue lo que me empezó a inquietar. No había escuchado pasos, no se veía movimiento de piernas, no caminaba, se desplazaba. Decidí no quedarme ahí parado. Como el camino era plano, pensé que podía empujar el carro hasta la bodega. Me subí, solté el freno y empecé a empujar mientras sostenía el volante. Avancé unos metros, volteé otra vez. Ya estaba mucho más cerca. Y ahora sí era claro. No caminaba, flotaba sobre el suelo. Sentí cómo se me empezó a acelerar el corazón. Dejé el volante derecho, lo trabé con lo mejor que pude y me fui hasta la parte de atrás para empujar con más fuerza. El carro avanzaba lento, pero avanzaba. Ya podía ver la reja de la bodega y la luz pequeña del zaguán prendida. Me enfoqué en eso. Y cuando volteé otra vez, la silueta estaba como a 30 metros. Era blanca, como si trajera un hábito largo. El rostro no se distinguía. Era una mancha negra sin rasgos. No se le veían pies. Seguía flotando a la misma altura del suelo, acercándose sin hacer ruido. Fue ahí cuando escuché algo diferente. Un sonido grave, como un gruñido mezclado con un zumbido bajo. Venía de esa cosa. En ese momento supe que no iba a lograr meter el carro. Agarré mi mochila del asiento, tomé las llaves y corrí los últimos metros dejando el carro atravesado en el camino.
Corrí como no había corrido en años. Abrí la reja como pude y en lugar de meterme a la caseta me fui directo dentro de la bodega. Cerré la puerta metálica y me quedé ahí, entre los racks. Estaba temblando, el cuerpo completo. Me reporté por el radio y le marqué al supervisor de la zona. Le dije que algo me había seguido en el camino. Me preguntó si quería que mandara patrulla, pensando que eran asaltantes. Yo le dije que no era eso. No sabía explicarlo, pero no era ningún animal normal. Aún así me dijo que iba para allá, que lo esperara. Tardó como 1 hora y media en llegar. Me avisó por radio cuando ya estaba fuera. Salí con cuidado. Se escuchaban grillos, el viento leve y nada raro. Con lámpara revisamos todo alrededor. Eran hectáreas planas. No hay árboles grandes ni construcciones cercanas. No había huellas raras ni marcas en la tierra. Entre los dos metimos el carro a la bodega intentando prenderlo. Y arrancó casi como el primer intento. Después de eso tuve que seguir yendo a ese servicio. Por necesidad. No podía dejar pasar el trabajo así nada más. Nunca volvió a pasar algo igual. Pero desde esa noche siempre llevo un crucifijo en la mochila cuando entro al turno nocturno. No soy especialmente religioso, pero lo que vi esa noche en ese camino de terracería no era una persona. Y estoy seguro de que si me hubiera alcanzado, no estaría contando esto. Yo soy ingeniero civil. Ya estoy grande. Más de 70 años encima. Vivo en la ciudad de Oaxaca. Y esto que te voy a contar pasó cuando yo tendría unos 30 y tantos. Fue en la región de la Mixteca, en unos cerros alejados donde casi no llegaba nadie. Nos contrataron para instalar un sistema pluvial grande, de esos que captan el agua de la lluvia y la llevan por tuberías hasta las ciudades cercanas y algunos pueblos pequeños. Era una obra pesada. Éramos varios ingenieros, unos 40 obreros y más trabajadores que se iban sumando por la temporada. A veces contratábamos gente de los mismos poblados para ayudar en los trabajos más complicados. Trabajamos ahí más de 1 año. Era puro cerro, piedra dura y caminos que apenas si se podían abrir con máquina. No había señal, no había luz eléctrica. Nos quedábamos semanas enteras allá arriba. Recuerdo ver un tramo específico. Teníamos que colocar una línea recta de tubería, como de 30 metros, que pasaría debajo de una peña enorme. Era una piedra gigantesca, cubierta de musgo, siempre húmeda, porque de arriba caía agua en un hilo constante, como si la peña sudara. Para meter la tubería, teníamos que abrir paso. Quitamos tierra, raíces y piedras. Ese día nos estaban ayudando 3 muchachos del pueblo vecino, jóvenes, no tendrían más de 20 años. Llegamos a una especie de tapón natural de piedra y lodo compacto, y como si alguien hubiera sellado el paso hace mucho tiempo. Entre varios empezaron a romperlo con barretas. Cuando por fin se dio, lo primero que salió fue un aire frío, húmedo con un olor feo, como a cosa encerrada. Yo estaba a unos metros dando indicaciones, y entonces lo vimos. Del hueco empezó a salir un sapo, pero no era un sapo normal. Era de un color café muy oscuro, casi negro por el lodo. Venía embarrado, lento, pesado. Al principio pensé que el lodo lo hacía verse más grande, pero no. Mientras salía, nos dimos cuenta de su tamaño real. Era enorme. No sé cómo explicarlo con exactitud, pero fácilmente sería del tamaño de un perro mediano. Así de grande, grueso, inflado. La piel llena de bultos, brillante por la humedad. Los ojos, eso es lo que más recuerdo. No eran como los de un animal asustado. Eran fijos, quietos,
como si estuviera consciente de que todos lo estábamos viendo. Nadie gritó al principio. Nos quedamos congelados. El animal terminó de salir del hueco, arrastrándose entre el lodo. Cada movimiento hacía un sonido espeso, como si el suelo estuviera vivo. Uno de los muchachos soltó la barreta y se echó para atrás. Luego otro hizo lo mismo. Yo he visto víboras, he visto animales grandes en el monte, pero eso no se sentía natural. El sapo no saltó, no huyó como lo haría cualquier animal expuesto así. Solo avanzó despacio, volteando apenas la cabeza como si nos estuviera midiendo. En ese momento, sentí algo muy raro en el estómago. No era miedo exactamente. Era una sensación de estar donde no debíamos. El animal siguió moviéndose hasta que se perdió entre la vegetación. La vegetación estaba detrás de la peña, así sin prisa, como si supiera que nadie se iba a atrever a tocarlo, y nadie lo hizo. Cuando desapareció, el silencio fue lo peor. Uno de los señores mayores del pueblo que estaba ayudando dijo en voz baja que no debimos abrir eso, que esas peñas a veces guardan cosas o animales. Yo no soy un hombre de creencias raras, siempre he sido práctico, pero ordené que se detuviera el trabajo ese día. El hueco estaba más húmedo que antes, como si algo hubiera estado respirando allí dentro. Terminamos el tramo semanas después, pero jamás volvimos a encontrar algo parecido. Han pasado más de 40 años, y todavía cuando voy a la Mixteca y veo esas peñas cubiertas de musgo, recuerdo ese sapo saliendo despacio del agujero. No me dio la impresión de ser un animal cualquiera, y le voy a ser honesto, hasta hoy no puedo explicarlo. Ahora, mi opinión sin suavizar nada. Me gustaría saber si hay más personas que han visto este tipo de criaturas en aquella zona. Nunca he escuchado una historia similar, ni los lugareños sabían de algo parecido, pero no dudo que en esas zonas deshabitadas y obscuras existan muchas especies que aún no han sido descubiertas. Gracias por escucharme. Mi abuelo no era un hombre de inventar cosas. Yo crecí escuchándolo hablar poco, pero cuando contaba algo, uno sabía que era porque de verdad le había pasado. Él nació en Chiapas, en la zona de montaña por el rumbo de Motocintla. Vivía en una ranchería pequeña entre cerros y cafetales. En esos años, no había carreteras como ahora. Todo se movía a lomo de mula. Mi abuelo era arriero. Transportaba maíz, frijol y otras semillas de un pueblo a otro. Se iba 2 días o 3 por caminos de terracería, cruzando veredas donde no había más que monte y barrancos. Una vez me contó que en uno de esos viajes le tocó dormir en medio del camino, porque ya no alcanzaba a llegar al siguiente poblado. Antes de que anocheciera, amarró las mulas, les dio agua y apartó un lugar plano entre unos árboles grandes. Decía que eran en puros robles altos y viejos. Ya estaba acomodando su petate cuando escuchó que uno de los árboles se movía. No por el viento, no había viento. Se movía como si alguien lo estuviera sacudiendo desde arriba. Él pensó que podía ser algún animal, un mono o algo así, pero dijo que el movimiento era pesado, lento, como si el tronco lo crujiera por dentro. Tomó su machete y gritó: ¿Quién anda ahí? Al principio no vio nada, solo la sombra del árbol contra la luna. Pero entonces lo vio.
Arriba, entre las ramas gruesas, había algo sentado. Decía que parecía una persona, pero no normal. La piel se le veía roja, no roja clara, roja oscura como carne viva, y estaba quieta, agachada, mirándolo. Lo que más le impresionó fueron los ojos, muy oscuros, no brillaban, no reflejaban la luna, eran como dos huecos negros. Mi abuelo no era cobarde, pero tampoco tonto. Sintió el miedo subirle por la espalda. Esa cosa le habló. No le gritó, no bajó del árbol. Desde arriba le dijo que si lo acompañaba, le iba a dar algo con lo que viviría toda la vida, que no volvería a cargar costales nunca más, que tendría un tesoro. Así lo contaba mi abuelo, sin cambiar la versión nunca. Mi abuelo decía que en ese momento entendió que no era un animal ni un ladrón, era otra cosa. No respondió, solo empezó a recoger sus cosas sin dejar de mirar hacia arriba. Las mulas estaban inquietas, resoplando. La cosa no bajó, solo lo seguía con la mirada. Mi abuelo cargó rápido, apagó la pequeña fogata que apenas estaba prendiendo y empezó a caminar con las mulas, alejándose de ese árbol. Durante más o menos media hora, buscó otro lugar para descansar, y todo ese tiempo escuchó cómo los árboles se movían. No uno, varios. Las ramas crujían como si algo pesado fuera saltando de uno a otro, siguiéndolo por encima. No veía nada claro, pero el sonido iba con él, siempre arriba, siempre paralelo al camino. Decía que lo peor era que no escuchaba pasos en la tierra, solo arriba. En un punto ya no aguantó, se detuvo. Soltó el machete un momento y empezó a rezar en voz alta. El Padre Nuestro, el Ave María, lo que se sabía. Mientras rezaba, los ruidos seguían, pero poco a poco se fueron alejando, hasta que todo quedó en silencio. Esa noche ya no durmió. Caminó hasta que empezó a clarear. Mi abuelo nunca aceptó ofertas fáciles. Siempre decía que nada que venga del monte, en la noche, trae algo bueno. Murió hace años, pero cuando yo paso por carretera y veo los cerros de Chiapas, llenos de árboles altos, siempre me acuerdo de esa historia. Y lo que más me inquieta es que a él nunca lo contó como una leyenda, lo contaba como una advertencia. Amigos nochemiedistas, hemos llegado al final de este episodio. Te invito a que te suscribas si llegaste hasta aquí. De esa forma podemos seguir creando contenido. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.